¿qué tal? ¿Cómo están? Ante todo, les doy la más cordial bienvenida a esta primera clase del curso de gestión de compras y proveedores en logística moderna, aquí en ITEC. Como ya bien saben, mi nombre es Rudy y durante estos días estaremos compartiendo no solo conocimientos técnicos, sino también una mirada crítica, profesional y estratégica sobre el mundo de las compras, una mirada que les va a permitir tomar mejores decisiones, ahorrar recursos, construir relaciones sólidas con proveedores y sobre todo marcar una diferencia dentro de sus organizaciones o también desde el aspecto personal. Y probablemente muchos de ustedes quizás ya han tenido contacto con procesos de compra en sus trabajos, en emprendimientos o incluso situaciones cotidianas y probablemente han notado algo, que no todas las compras se manejan igual. Hay compras que se hacen de forma casi automática, papelería, repuestos, servicios menores, y hay otras que requieren una planeación profunda. Por ejemplo, las licitaciones, análisis de riesgo, de contratos y muchas veces hasta la participación de diferentes áreas dentro de la organización. Y esa diferencia que todos hemos vivido, aunque no siempre la hayamos definido, es precisamente lo que hoy vamos a estudiar con mayor claridad, la decisión entre compras operativas y compras estratégicas. Y quiero que lo tengan claro desde ahora. De esto no es una diferencia semántica, sino, a ver, un momento, ya, ahora sí. No es una diferencia semántica, no es un detalle técnico, es una distinción que define el rol que ustedes jugarán dentro del área de compras. Porque si uno no sabe qué tipo de compra está gestionando, entonces no sabe cuánto análisis aplicar, qué proceso seguir, cómo negociar, ni qué proveedor buscar. No todas las compras son iguales y por eso no todas deben gestionarse igual. Y en este curso vamos a aprender a identificar estas diferencias y a tomar decisiones estratégicas a partir de ellas. Porque una compra mal enfocada puede traer sobrecostos, demoras, riesgos o simplemente oportunidades perdidas. Y el curso no es para repetir definiciones ni llenar órdenes de compra o, bueno, la idea es que se puedan formar como profesionales capaces de analizar, de decidir, de priorizar, de construir relaciones comerciales sostenibles y eficientes. Como un punto de partida, hoy vamos a comenzar con esta primera clase. Y bueno, antes que nada, también quiero presentar un poco más formalmente. Ya les comento un poco más, Arnold. Yo soy administrador de formación y actualmente me desempeño como asociado de compras para Perú, Latinoamérica y el Caribe en un organismo internacional que se llama Innovations for Poverty Action. Es una ONG especializada en investigación de impacto social o de evaluaciones de impacto con operaciones en más de 20 países, principalmente en América Latina, en África y en Asia. Y bueno, tengo más de 6 años de experiencia, he tenido oportunidad de trabajar en sectores diversos, desde el sector humanitario, pasando por proyectos de salud pública, hasta operaciones industriales, mineras y de seguridad electrónica. Y esto me ha dado también una perspectiva amplia sobre cómo funcionan las compras en entornos tanto corporativos, descentralizados, altamente regulados y también en contextos críticos, donde también no hay mucho margen de error. Y bueno, eh, la idea también aquí es que así como para todos esto va a ser muy enriquecedor, hay que sacarle provecho. Así que cualquier ejemplo, concepto, herramienta que veamos en este curso no viene solo de los libros, viene también de lo que se ve en el campo y mi compromiso es que también se puedan llevar herramientas útiles, aplicables y también preguntas que los reten a pensar más allá del día a día. Y si esto les suena importante es porque lo es. Ahora sí, con esta presentación hecha, vamos a ver los objetivos de esta clase para tener claridad sobre lo que vamos a lograr en esta primera sesión. Como todo en logística moderna, vamos a trabajar con objetivos claros y medibles, porque si uno no sabe qué está buscando, difícilmente sabrá si lo ha logrado. Y hoy en esta primera sesión vamos a enfocarnos en 4 objetivos principales y quiero que mientras los comente vayan pensando cómo estos se conectan con lo que ustedes ya han vivido o podrían vivir en su trabajo. El primero es distinguir las diferencias entre compras estratégicas y operativas. Suena simple, pero no lo es, porque muchas veces en el campo uno recibe un requerimiento y lo gestiona de forma automática sin preguntarse, ¿esto realmente es una compra táctica o una compra crítica? Entonces, el primer objetivo es que ustedes puedan detectar con claridad cuando una compra debe seguir un enfoque operativo, más ágil, rutinario, y cuando debe tratarse con un enfoque estratégico, con análisis, con planificación, negociación y alineación a los objetivos mayores.
Y este criterio será clave también para tomar mejores decisiones en cada etapa del proceso. Segundo, aplicar esta decisión en casos reales, porque no basta con saber la diferencia, en teoría, ustedes deben ser capaces de llevar esta diferencia a la práctica. ¿Qué pasa si están comprando equipos de cómputo? ¿Es una compra operativa o estratégica? Y si tienen que contratar un servicio logístico para movilizar productos a zonas rurales o muy alejadas, periferias, ¿cómo lo van a abordar? Y el objetivo aquí es que se entrenen en leer contexto, analizar variables como la criticidad, la frecuencia, su valor, tomar decisiones fundamentadas, no por intuición o empirismo, sino con lógica profesional. Tercero, hay que relacionar también los tipos de compra con los tipos de materiales. Vamos a entrar también en un terreno más técnico, pero súper importante, la relación entre lo que compramos y el tipo de gestión que requieren, porque muchas veces se cree que todo lo indirecto es operativo y lo directo es estratégico, pero vemos que no siempre es así. Por ejemplo, un servicio de limpieza puede ser completamente operativo en una oficina administrativa, pero puede ser estratégico si estamos hablando de un laboratorio farmacéutico. He aquí también la diferencia. Entonces vamos a explorar esta conexión con ejemplos reales. Luego tenemos desarrollar el criterio profesional y este quizás sea el objetivo más importante y transversal de todo el curso. La idea no es estar aquí para repetir pasos ni cumplir funciones mecánicamente, están para convertirse también en profesionales capaces de analizar, decidir, justificar y mejorar procesos. Y el criterio profesional no se desarrolla de un día para otro, se forma entrenando la mirada, haciendo preguntas, cuestionándote, y eso es lo que vamos a trabajar hoy, con ejemplos, casos prácticos y participación activa. Entonces, con estos cuatro objetivos claros, distinguir, aplicar, relacionar y desarrollar criterio, vamos a iniciar con una dinámica de reflexión que nos permita aterrizar el tema desde nuestras propias experiencias. Porque antes de que yo les cuente qué es una compra operativa o estrategia, quiero saber también eh, si probablemente lo han tenido que pasar en su vida, en su trabajo, qué fue tan diferente una compra de otra. Vamos con esto en el siguiente slide. Hay que pensarlo un momento, ¿no? Si todas las compras creemos que todas son iguales, o sea, de lo mismo comprar un papel bond que contratar una empresa para implementar un nuevo sistema de un ERP, si se gestiona igual la compra de una caja de tornillos, que la adquisición de maquinaria especializada para una línea de producción, se analiza igual una compra urgente para reponer stock de limpieza, que una contratación de largo plazo para un servicio crítico como transporte personal o seguridad. Les hago esta pregunta porque muchas veces, especialmente en contextos operativos o con una carga alta de requerimientos, tendemos mucho a homogenizar todo. Total, solo hay que cotizar, comparar y emitir la orden, ¿no? Pero el problema es que cuando tratamos todas las compras por igual, les damos el mismo nivel de análisis, de urgencia, de documentación, de seguimiento, y eso en verdad puede ser un grave error. Así que para comenzar a entrenar este criterio profesional, les propongo también esta reflexión. Nos ponemos a pensar quizás en dos compras reales que podamos haber hecho recientemente. Pueden ser quizás personales o laborales. Por ejemplo, comprar un celular, contratar una suscripción de Netflix, adquirir una laptop para una empresa, pagar un servicio de mantenimiento, encargar un toldo para un evento, comprar alguna medicina. Y si nos hacemos preguntas, por ejemplo, ¿qué puede ser más crítico? ¿Qué puede ser más relevante? Y probablemente la respuesta va a ser dependiendo del contexto, ¿no? De la naturaleza en la que estamos. También cómo la vamos a gestionar puede ser de forma distinta, ¿no? Hay tipo de compras que pueden ser un poco más directas, otros tienen más pasos dentro de ese tipo de compra, el tiempo que se puede tomar, también con quién tengo que coordinar para efectuar la compra. También pensar qué es más estratégico o por qué la otra es más operativa, pero sobre todo entender el por qué. Y la idea es entender eso, ¿no? Ver, por ejemplo, qué tipos de compra que pueden requerir mayor planificación, mayor anticipación, puede involucrar más cotizaciones, puede involucrar un contrato, puede involucrar un tiempo de entrega, eh, y justamente esas diferencias es lo que hay que profundizar. Y con esta pequeña actividad, lo que quiero más que nada es comenzar a entrenar nuestra mente para pensar como profesionales de compras, ya no desde la urgencia y la rutina, sino también desde el análisis, desde la capacidad de distinguir niveles de impacto, criticidad, frecuencia, valor y riesgo. Porque si ustedes como compradores, analistas o coordinador logístico no desarrollan ese criterio, van a caer en el piloto automático. Y ese piloto automático es lo que genera sobrecostos, demoras, proveedores mal elegidos y hasta pérdida de oportunidades estratégicas. Hoy hemos partido de nuestra experiencia personal, pero vamos a llevar esa reflexión a un marco más técnico profesional.
Vamos a ver entonces cuál es la diferencia fundamental entre dos conceptos que probablemente han escuchado, el purchasing y el procurement, que más que nada es una diferencia entre, en español, si podemos decir compra o adquisición. ¿Y por qué esa diferencia no es solo teórica, sino es más práctica, más profesional, más estratégica? Vamos a ver esto en este slide. ¿Y qué es el purchasing? Y en realidad es lo que vamos a llamarlo como un enfoque más operativo, más reactivo, más transaccional de las compras. Es cuando el comprador actúa como ejecutor. Se recibe una solicitud de compra o requerimiento, se cotiza, se genera la orden, se hace seguimiento y se recibe el bien y se cierra. En otras palabras, purchasing es el piloto automático, es el proceso de compras visto como una secuencia de pasos necesarios, pero sin mayor análisis de fondo. ¿Y cuándo es útil? Cuando estamos hablando de compras rutinarias, conocidas, de poco valor o poco riesgo, por ejemplo, reponer papel bonds, comprar repuestos estándar, pagar el servicio de jardinería mensual. En estos casos, lo más importante es la velocidad, la disponibilidad y cumplir con el procedimiento. ¿Y cuál es el riesgo? Que si te quedas solo en este enfoque, tu rol se vuelve muy técnico, muy limitado. Eres alguien que tramita, pero no que decide ni propone. Y eso es muy peligroso. Ahora veamos el procurement. Procurement, en cambio, es la evolución, es el enfoque estratégico, el analítico, el preventivo. Aquí el rol ya no es solo ejecutar, hay que pensar, hay que analizar, cuestionarnos, anticipar, negociar. Ya no me limito solamente a cotizar lo que me piden. Me pregunto, me cuestiono si mi compra está bien justificada, analizo mi presupuesto, veo si puedo consolidar requerimientos, si puedo homogeneizar los pedidos y negociar un mejor precio por volumen. Si este proveedor también es confiable a largo plazo, si vale la pena quizás hacer un acuerdo colaborativo. Si esta contratación tiene un impacto ambiental, si tiene criterios de sostenibilidad o ESG, que es de tanto la parte social, ética, si me puede impactar en la parte también de mi legitimidad social. Es decir, el procurement implica tener una mirada de helicóptero. ¿A qué me refiero con esto? Que ya no estoy en una cocina cortando los ingredientes y no estoy diseñando el menú completo y viendo a qué hora debe salir cada plato. Y esto implica usar herramientas como la matriz de riesgo, analizar el gasto que hago, a veces no se analiza eso, KPI, los indicadores, por proveedor o dentro de mi equipo, contratos por desempeño, etcétera. Les voy a proponer un ejemplo mejor para que esto les quede grabado. Imaginen que una empresa necesita contratar un servicio de transporte para llevar personal todos los días desde Lima hasta una planta en Huacho. Un perfil de purchasing diría, ok, dame las cotizaciones, elige la más barata, firma el contrato y listo. En cambio, un perfil de procurement, en cambio, se hace otras preguntas. ¿Cuántas personas se trasladan por día? ¿Qué tipo de unidad se necesita? ¿Hay antecedentes del proveedor en cumplimiento de normas? ¿Cuál es el impacto si hay demoras o fallas en seguridad? ¿Es mejor un contrato marco por volumen o uno por desempeño? Entonces, si vemos la diferencia, no se trata solo de ejecutar, se trata de pensar estratégicamente, sistémicamente, para reducir riesgos, optimizar recursos, alinear cada compra con los objetivos del negocio. Y esa es la gran diferencia entre alguien que tramita y alguien que construye relaciones. Entonces, cuando ustedes piensen en su rol como profesionales logísticos, no piensen solo en saber cotizar rápido, manejar un RP, eso es el piso mínimo. Piensen en cómo tomar mejores decisiones, cómo aportar con ideas, cómo anticiparse al riesgo, cómo defender el presupuesto, cómo construir relaciones con proveedores que generen valor a largo plazo, porque eso es el procurement y eso es lo que este curso quiere ayudarles a desarrollar. Este pensamiento crítico, esta capacidad de análisis, esta visión estratégica que hoy marcan diferencia en las empresas modernas. Ahora que entendemos esto, vamos a dar el siguiente paso. Veamos cómo se caracterizan las compras según su naturaleza, sea operativo o estratégico, con ejemplos concretos que les van a sonar familiares y vamos con eso en el siguiente slide. Piensen en lo siguiente, es lo mismo comprar un pack de papel bond que contratar una empresa para distribuir equipos a 5 regiones del país durante un año. Obviamente no, pero ¿qué pasa si el área que requiere este producto llena la solicitud igual para ambos casos? ¿Qué pasa si el proceso se lanza sin distinguir entre uno y otro? Ahí donde los problemas van a comenzar, porque muchas veces los errores no vienen de una mala intención, sino porque nadie se detuvo a pensar qué tipo de compra es. Por eso, uno de los primeros filtros mentales que debe tener cualquier profesional de compras es este. Lo que voy a comprar es una compra
o lo que estoy por comprar es una compra operativa o es una compra estratégica. ¿Y qué son las compras operativas? Vamos con lo que casi todos hemos visto o incluso hecho alguna vez, compras operativas. Estas son las compras del día a día, las que sostienen el funcionamiento normal de la oficina, del almacén, del servicio. Y les voy a dar algunas pistas. Son frecuentes, a veces semanales, a veces mensuales. No suelen tener mucho valor por sí solas. Y si fallan, claro que molestan, pero rara vez se cae el negocio por eso. Algunos ejemplos podrían ser útiles de limpieza, escritorio, papelería, snacks para eventos, servicios muy puntuales, por ejemplo, como cambiar una cerradura, gasfitería o arreglar simplemente una impresora. Y ahora vamos a lo interesante, ¿qué pasa con las compras estratégicas? Las compras estratégicas son otra historia, no las haces todos los días, a algunas incluso las haces una sola vez al año, en toda la vida del proyecto, pero tienen tanto impacto que si se hacen las disculpas del caso, chicos, ha habido problema de conexión. La voy a compartir nuevamente. Ya, perfecto. Bueno, volviendo al tema y para que lo puedan entender mejor, las compras estratégicas tenemos los siguientes ejemplos. Comprar maquinaria para una planta nueva, contratar a un proveedor de transporte refrigerado para productos médicos, licenciar un software como un ERP para todas las sedes de una empresa, contratar a una firma de consultoría para rediseñar procesos internos. Y estas compras muchas veces trascienden el área de compras porque involucran a otras áreas, es decir, es interárea, finanzas, legal, operaciones, calidad, incluso la gerencia general, la dirección, y si no la gestionas bien, no hay vuelta atrás, ya firmaste, ya comprometiste presupuesto, ya generaste una expectativa. Imagínate que trabajas en una municipalidad y te dicen que hay que contratar una empresa para fumigar los locales de una vez al mes. Fácil, esa es una compra operativa, ya tienes sus proveedores locales, comparas precios, validas requisitos mínimos, das la orden y listo. Pero luego te dicen hay que licitar el servicio de recolección de residuos sólidos por 2 años. Entonces, ¿ahí qué estamos hablando? Estamos hablando de una compra estratégica, ¿por qué? Porque vas a hacer un acuerdo marco, porque estás viendo el horizonte en el tiempo de este servicio. Y uno nota ahí cómo el escenario cambia totalmente. Ya no puedes simplemente cotizar, ahora necesitas hacer un expediente, revisar las normativas, publicar bases, armar un comité, evaluar técnica y económicamente las propuestas, generar un contrato marco, y el riesgo es mayor, el alcance es mayor, tu responsabilidad también es mayor. ¿Y qué pasa si no hay diferencia? Aquí quiero que también hay que detenernos un segundo, porque es un error que se ve muchas veces. Tratar una compra estratégica como si fuera operativa, resultado es el contrato mal hecho, incumplimientos, sanciones, pérdida de dinero, demandas. Tratar una compra operativa como si fuera estratégica, ¿qué sucede? Burocracia innecesaria, la lentitud, la frustración de los usuarios, los cuellos de botella. Por eso antes de comprar, primero debemos pensar qué tipo de compra es y esa pregunta, si te la haces siempre, te ahorra errores graves.
Entonces, equipo, quiero que se lleven esto en mente. Las compras operativas sostienen el ritmo del día a día, las compras estratégicas definen el rumbo, el crecimiento, el impacto, y uno como comprador moderno se debe tener la madurez, el criterio para saber cuándo están frente a una u otra, porque el rol de compras no es solo ejecutar, es pensar, es priorizar, es evaluar y tomar decisiones con visión. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Bien, ahora ya que hemos aprendido a distinguir entre una compra operativa y estratégica, quiero que agreguemos otra capa de análisis que es esencial para cualquier profesional de supply chain o cadena de suministro. ¿Qué tipo de material estoy comprando? ¿Por qué tan importante como saber si una compra es operativa o estratégica? Es saber si lo que estás adquiriendo es directo o indirecto. Este filtro que parece técnico es en realidad una herramienta mental muy poderosa que nos ayuda a ordenar prioridades, a entender el impacto y sobre todo a tomar mejores decisiones de sourcing o abastecimiento, presupuesto y control. ¿Y qué son los materiales directos? Vamos con lo esencial. Un material directo son aquellos que forman parte del producto o servicio final que la organización entrega a su cliente, a su usuario, a su beneficiario. Y en términos muy sencillos es, si tú compras algo que luego el cliente ve, toca, usa o recibe, estás comprando algo directo. Por ejemplo, si una panadería compra harina, eso es directo, porque sirve también para producir el pan. Si un hospital compra medicamentos o jeringas, eso es directo porque eso da soporte a la atención del servicio que se va a brindar al cliente final. ¿Y qué tiene todo en común? Todo es parte del corazón, del core del negocio, del servicio o del bien. Por eso las compras directas suelen tener alta sensibilidad al precio, tienen una evaluación técnica más rigurosa, tienen un impacto directo en la calidad percibida por el usuario final. Como verán, no siempre lo directo es lo más caro, pero sí suele ser lo más crítico. Y los materiales indirectos, bueno, son igual de importantes, pero no llegan al cliente o beneficiario final. Los materiales indirectos son todos aquellos que permiten que el trabajo se haga, es decir, dar soporte, pero no forman parte del producto o el servicio integrado. Un ejemplo claro es, dentro de un negocio, usualmente te requiero, por ejemplo, papelería, equipos, escritorios para dar soporte a que mi negocio continúe, pero no forma parte del producto final que yo estoy brindando a mi cliente. Igual sucede, por ejemplo, uniformes de personal, software administrativo, servicios de limpieza, vigilancia, contabilidad. Es decir, estas cosas están detrás del telón, no está, digamos, enfrente del escenario. Y desde mi experiencia, algo que aprendí y les comparto como consejo práctico es que las compras directas se planifican de la mano de un equipo técnico y las indirectas se gestionan con foco en la eficiencia y en el costo. Y la pregunta cae en este momento, ¿por qué? Porque si tú comprometes mal un servicio indirecto, puedes generar sobrecostos, pero si compras mal un insumo directo, puedes comprometer el impacto final. Por eso ambos tipos necesitan procesos distintos. No puedes usar la misma lógica ni los mismos criterios. Ahora bien, hay casos en los que una misma categoría puede ser directa o indirecta según el tipo de organización. Les pongo un ejemplo, un kit de herramientas en una ferretería es producto para la venta para la venta, es un directo. Pero, por ejemplo, en una oración humanitaria para arreglos menores en campo puede ser indirecto, porque no forma parte también de mi servicio final. O un termo, en una empresa que los personaliza, es decir, forma parte se dedican a hacer merchandising y lo vende como parte de su producto a un cliente es directo, pero en una oficina que lo usa para un uso personal o se lo da al personal, viene a ser indirecto, es decir, debemos hacer un análisis en contexto, no basta con saber la categoría del producto, hay que tener el uso que se le va a dar y esa capacidad analítica es lo que forma también a un profesional senior. Y para ir cerrando esta parte, también quiero dejarles una idea importante. Las compras directas requieren foco en calidad, en la especificación técnica, en el tiempo de entrega, en la validación con usuario final. Las compras indirectas requieren foco en la eficiencia, en el control de los gastos, en la simplificación, en el cumplimiento. Y ninguna es más importante que la otra, ambas son esenciales. Pero lo que sí es clave es que ustedes como futuros profesionales sepan diferenciarlas, priorizarlas y tratarlas con el enfoque adecuado. Muy bien, llegamos a uno de los momentos claves de esta sesión. Hemos venido diferenciando conceptos y analizando casos. Ahora les presento esta tabla comparativa que sintetiza todo lo que hemos venido discutiendo. La diferencia estructural entre una compra operativa y una compra estratégica. Y esta tabla no es para solamente memorizar, es una herramienta que quiero que interioricen, que usen como referencia sus trabajos,
que les permita tomar decisiones más inteligentes. Por ejemplo, tenemos lo que es el criterio, que viene a ser acá la frecuencia. Y vamos a comenzar con este primer criterio de esta tabla comparativa de la frecuencia. Y aquí la diferencia entre una compra operativa y una estratégica salta a la vista, pero a veces no se reflexiona con la profundidad que merece. Las compras operativas son aquellas que hacemos todo el tiempo, a veces incluso sin pensarlo demasiado. Son recurrentes, son rutinarias, necesarias para el funcionamiento diario de la organización. Pueden ocurrir de forma diaria, semanal o mensual, dependiendo mucho del rubro. Por ejemplo, comprar el papel bond o el tóner cuando se acaban en la oficina, encargar almuerzos o refrigerios para un taller interno, reponer equipos pequeños como teclados, mouse, hacer mantenimiento básico a un vehículo o una flota o reponer EVPs. Y estas compras no son tan complejas ni usuales, son tan frecuentes que incluso a veces se automatizan o se gestionan con poca intervención. Pero cuidado, que sean simples no significa que no deba controlarse. Su frecuencia es alta, pero su valor estratégico, financiero individual es bajo. En cambio, las estratégicas se caracterizan por lo opuesto. No ocurren todos los días, pero cuando se presentan pueden tener un gran impacto. Son adquisiciones que se realizan una vez al año, cada 2 años, o incluso una sola vez en todo el ciclo de un proyecto o una gestión. Algunos ejemplos, contratar una consultora externa para una auditoría financiera. Usualmente las auditorías son una vez al año, o alguna evaluación de impacto, adquirir maquinaria industrial o vehículos para una operación logística. Usualmente cuando uno adquiere una flota lo hace en un periodo, puede ser de 5 años, 6 años, dependiendo cuánto tenga de capacidad financiera. Comprar un RP, el RP en realidad es una compra que es muy puntual, a menos que la organización quiera actualizarse o quiera mejorar de acuerdo a las tendencias que hay en el mundo. Y estas compras también pueden representar el 20% del volumen, pero el 80% del impacto financiero, operativo o reputacional. La reflexión clave aquí es cómo afecta esto en la gestión. Entonces pensemos en esto. Si una compra ocurre todos los meses, necesitamos un sistema que sea ágil, controlado y repetible, pero si una compra ocurre una vez cada 2 años, tenemos que tomarnos el tiempo para pensar bien en cada caso, porque no tendremos muchas más oportunidades para hacerlo mejor. Y aquí entra el error que muchos profesionales cometen: tratar todas las compras por igual. Usar el mismo enfoque para pedir papel bond, para contratar una empresa que va a construir una planta modular en alguna zona rural. Esto no funciona, es ineficiente y es hasta peligroso. Como comprador, lo primero que debes hacer al enfrentar esa necesidad es preguntarte con qué frecuencia ocurre esta compra, es parte de las operaciones diarias, es algo puntual, único e irrepetible. La respuesta te dará una primera vista para saber qué tan estratégico debe ser tu enfoque. Entonces, para cerrar este punto, las compras operativas son frecuentes, repetitivas y deben gestionarse con eficiencia y con control. Las compras estratégicas son esporádicas, pero tienen un alto peso en el valor, el riesgo, la continuidad del negocio. Y tú como profesional debes saber reconocer cuándo estás ante una u otra, porque ese primer diagnóstico es lo que determina qué herramientas usarás, cuánto tiempo invertirás y qué tanto debes involucrar a otros actores en el proceso. Y sigamos profundizando en esta tabla con otro criterio fundamental: el valor unitario de las compras. Porque no todas las compras cuestan lo mismo, y eso influye directamente en cómo deben ser gestionadas. En las operativas, el valor individual de cada ítem o servicio suele ser relativamente bajo o moderado. ¿Y de qué hablamos? Un paquete de papel bond cuesta 20 o 30 soles, diría que hasta menos. Un servicio de mensajería local puede costar 25 soles por envío. Un kit de EPPs puede costar 40, 60, 70, 100 soles por persona. Es decir, son montos que no comprometen el presupuesto de forma dramática. Si se hace una o dos veces mal, pero por eso a menudo las compras se hacen con procedimientos más ágiles o automatizados. Sin embargo, no hay que subestimarlas, aunque el valor unitario es bajo. Cuando se suman todas esas pequeñas compras mes a mes, área por área, sede por sede, sí puede representar una parte significativa del gasto total de la organización. Por eso es clave hacer seguimiento del volumen acumulado, incluso en las operativas. En contraste, las compras estratégicas suelen involucrar montos mucho más elevados por unidad. Estamos hablando de compras que por sí solas ya representan un compromiso financiero considerable. Por ejemplo, si hablamos de un RP, puede costar 200.000, 300.000, 400.000 soles, dependiendo también qué tipo de RP vas a adquirir. Los contratos de auditoría pueden estar entre 40.000, 60.000, 80.000, hasta más, dependiendo también qué van a evaluar. Contratar este equipo médico especializado o hacer, digamos,
la instalación de alguna planta de tratamiento, puede superar, son proyectos en realidad de envergadura que pueden tener montos también considerables. Y aquí no solo hablamos del precio directo del producto o servicio, también debemos considerar costos asociados u ocultos, que muchas veces se omiten en una evaluación superficial. Costos de implementación, capacitación, mantenimiento, actualizaciones, seguros, garantías, soporte técnico, repuestos, etcétera. Por eso cuando uno compra, pero cuando uno evalúa una compra estratégica, ya no se trata solo de comparar precios de cotizaciones, se trata de entender el costo total de propiedad y el impacto que esa compra tendrá en la operación, en la reputación, en el tiempo, incluso en el clima laboral. Y aquí la reflexión es clara, o la enseñanza, no te fijes solamente en el precio de la etiqueta, mira el valor total que esa compra implica para la organización. Si es bajo y si es repetitivo, probablemente es operativa, pero si es alto, con muchas capas de impacto, con implicancias en otras áreas, entonces estamos hablando de una compra estratégica. Y ese diagnóstico temprano te permitirá hacer el análisis correcto, justificar tu decisión ante gerencia y evitar errores de corto plazo con consecuencias de largo plazo. Ahora vamos con un criterio que desde mi experiencia es uno de los más subestimados, pero más determinantes en la práctica profesional, el impacto organizacional de una compra. Y aquí te planteo una pregunta inicial para reflexionar. ¿Cuántas áreas de tu organización se ven afectadas positivo o negativamente por la compra que estás por realizar? Y esa sola pregunta ya te ayuda a identificar si estás frente a una compra operativa o una compra estratégica. Las compras operativas suelen tener un impacto limitado a un área específica. ¿Son necesarias? Claro que sí. Muchas veces urgentes, pero su radio de acción está acotado. Por ejemplo, si no llegan los cartuchos de tóner a tiempo, afecta al área administrativa o el área de TI. Si se retrasa el pedido de refrigerios para una capacitación, afecta al equipo de gestión humana o área de formación. Es decir, el efecto es real, pero no paraliza la organización en su conjunto. Y justamente por eso estas compras están delegadas a nivel operativo o incluso descentralizado, con procesos simples o automatizados. Por el contrario, una compra estratégica tiene un efecto cruzado y profundo en varias áreas de la organización. Su impacto no es solo funcional, es institucional. Por ejemplo, si decides contratar un nuevo proveedor para transporte logístico para cubrir diversas sedes que tienes en un país, la decisión impacta directamente en las operaciones, en la administración, en las finanzas, en la planificación, en la seguridad, hasta en la imagen institucional si algo sale mal. Y aquí la enseñanza es clave. El alcance de impacto es un criterio fundamental para definir cómo se debe gestionar una compra. Si la compra no solo toca a una unidad operativa, probablemente se gestiona con procesos simples, pero se afecta transversalmente a varias áreas, entonces se requiere un análisis de stakeholders, una planificación departamental, un contrato sólido y monitoreable, un seguimiento de KPIs que midan no solo entregas, sino también el desempeño, el impacto. En pocas palabras, la gestión cambia porque el impacto cambia. Entonces, la próxima vez que estés ante una compra, intenta pensar a cuántas áreas vas a impactar, cuál es la visibilidad interna, externa de esta decisión, qué pasa si sale mal. Si las respuestas te llevan a más de un área crítica, entonces ya sabes que no estás ante una simple compra, estás ante una decisión estratégica de alto impacto organizacional. Ahora quiero que nos detengamos en un aspecto clave que muchas veces se pasa por alto, pero en realidad define el éxito o fracaso de una estrategia de abastecimiento, la relación con el proveedor. Y lo planteo así. ¿Estamos simplemente comprando algo o estamos construyendo una relación? Y en el caso de las compras operativas, la relación con el proveedor suele ser puntual, funcional y centrada en la entrega inmediata. Se trata de lo que llamamos una relación transaccional. Hacemos el pedido, se entrega el bien o servicio, se paga y listo, el ciclo termina ahí. Y ese tipo de relación no requiere mucha inversión emocional ni estratégica. No hay espacio ni necesidad para hablar de mejora continua, de innovación o de alianzas. Por ejemplo, el proveedor que te vende insumos de oficina, puedes cambiarlo sin mayor impacto si no cumple, es reemplazable y la relación no tiene complejidad. Pero en las compras estratégicas la lógica cambia completamente. Aquí no estás simplemente comprando un producto o servicio, estás forjando una alianza. Y como toda alianza implica construcción de confianza, comunicación constante, establecimiento de expectativas claras, definición de indicadores de desempeño, compromisos mutuos y cláusulas de mejora continua. Por ejemplo, si contratas una empresa para tercerizar tu logística nacional, no basta que cumpla un delivery. Necesitas que entienda tu cultura organizacional, tu producto, tu servicio, tus protocolos de seguridad, tus exigencias regulatorias y que estés disponible para responder en situaciones críticas. En este contexto, el proveedor deja de ser un externo y pasa a ser una extensión de tu operación, de tu cadena.
Y, por ejemplo, esto solo se logra cuando tú también los ves como socios y no como simples ejecutores. Y también te permite que no te aportan más allá de simplemente el producto que te brindan o el servicio. También te alertan sobre riesgos antes de que ocurran, te traen propuestas de innovación, se alinean contigo para cumplir requisitos, entre otros en realidad. Y entonces la relación con proveedor no es un simple detalle, es un indicador directo del nivel de estrategia de tu compra. Es un indicador directo de cuán avanzado están tus capacidades competitivas, tus prioridades competitivas a nivel de la supply chain. Si puedes reemplazarlo mañana sin impacto, probablemente estás en un contexto operativo. Pero si necesitas construir confianza, formalizar compromisos y desarrollar una relación en el tiempo, estás ante una compra estratégica que requiere gestión relacional profesional. Y eso como compradores modernos debemos saber identificarlo, cultivarlo y gestionarlo con criterio. Ahora entremos a analizar un criterio que suele marcar de manera muy clara la intención y profundidad de una compra, el horizonte temporal. ¿Esta compra está resolviendo algo inmediato o está construyendo algo sostenible? Y las compras operativas tienen un horizonte de corto plazo, se enfocan en resolver una necesidad puntual, inmediata y que no puede esperar hoy. Se acabó el papel, hay que reponerlo hoy, se necesita un refrigerio para mañana, hay que comprar una herramienta porque se dañó la anterior. Estas compras son necesarias, sí, pero su mirada es reactiva, funcional. Su lógica es resolver el problema de esta semana, de este mes y sigamos. Y en muchos casos la urgencia nos pide incluso detenernos a pensar si hay una forma mejor de resolver esa necesidad en el futuro. En cambio, las compras estratégicas trabajan con un horizonte temporal más amplio. Su foco no está en apagar incendios, sino en diseñar soluciones duraderas, escalables y sostenibles. Cuando hablamos de comprar un sistema de gestión ERP, una flota de vehículos o subcontratar toda la operación logística nacional, no estamos resolviendo solo la semana. Estamos respondiendo preguntas como si esta solución funcionará también en 6 meses, en 3 años, qué tan fácil será escalarla si crecemos, qué pasará si el entorno cambia, si los costos aumentan, si hay cláusulas que protejan o herramientas para renegociar. Te doy un caso real. En una de las instituciones donde trabajé se necesitaba un proveedor de mantenimiento para equipos médicos. La solución rápida era contratar uno local por 3 meses con una respuesta puntual. Pero al revisar el panorama más amplio, propusimos un modelo de contrato a 2 años, con servicio preventivo, capacitaciones técnicas del personal interno y stock mínimo garantizando los repuestos. El resultado fue que disminuyeron las fallas, se redujeron los tiempos muertos de equipos y el gasto total anual fue menor que cuando se actuaba de forma reactiva. Entonces, el horizonte temporal es un termómetro claro. Si estás resolviendo algo inmediato, probablemente estás en terreno operativo. Y si estás construyendo una solución que perdure y se adapte del futuro, estás en una compra estratégica. Y como profesionales del supply chain no siempre podemos evitar lo urgente, pero sí debemos entrenar la mirada para distinguir lo estratégicamente importante, incluso en contextos cambiantes o de alta presión. Y este punto también marca una diferencia práctica muy clara. Las compras operativas tienen un proceso simple, incluso automatizado en algunos sistemas, y muchas veces bastan 2 o 3 firmas, pero en las estratégicas hay varios niveles de revisión. Intervienen gerencias, áreas legales, especialistas técnicos, a veces hasta la junta directiva. Es un proceso complejo porque las implicancias también lo son. Y vamos ahora con un criterio muy importante y que todos en algún momento hemos sentido en carne propia cuando trabajamos en entornos organizacionales, el proceso de aprobación. Aquí la diferencia entre compras operativas y estratégicas salta a la vista en lo cotidiano, en lo burocrático, en lo que puede hacernos perder tiempo o evitar errores costosos. Las compras operativas suelen tener un proceso de aprobación estándar, predefinido y rápido. En muchas organizaciones esto ya está sistematizado, una solicitud directa, la revisión del área usuario, de almacén, 2 o 3 niveles de firma, quizás el jefe inmediato y de compras o finanzas. A veces incluso si la compra está dentro de ciertos montos a categorías, se aprueba automáticamente a través de un ERP o sistema de compras sin intervención humana. El objetivo aquí no es demorar lo urgente, es en realidad compras que ameritan o que no ameritan en realidad una evaluación profunda ni intervención de otros departamentos. Pero cuando hablamos de una compra estratégica, el panorama es muy distinto. Aquí el proceso de aprobación se vuelve multinivel y multidisciplinario. Tiene sentido porque no se trata solamente de gastar más dinero, sino de asumir más riesgo, más compromiso y más responsabilidad a largo plazo. ¿Y qué suele pasar? Interviene el área técnica porque hay que validar especificaciones, interviene el área legal porque hay contratos con cláusulas delicadas, interviene la gerencia porque el monto puede afectar el presupuesto operativo, incluso puede participar la junta directiva, sobre todo si el proveedor involucra una alianza estratégica o una inversión crítica. Y por supuesto,
Compras y finanzas están también como guardianes del proceso. El objetivo ya no es solo comprar, sino blindar la decisión desde todos los ángulos posibles. Entonces, cuando están frente a una compra, pregúntese esto: ¿qué tan complejo es el proceso de aprobación? ¿Qué actores están involucrados? ¿Qué tanto se debe revisar? Si la respuesta es ágil, ya está preaprobado y solo firmo, probablemente están en una compra operativa, pero si deben analizar técnicamente, validar legalmente, justificar presupuestalmente y elevar instancias superiores, estás claramente frente a una compra estratégica. Y es allí donde deben aplicar todo el criterio profesional y su capacidad de gestión transversal. Ahora, si llegamos a uno de mis criterios favoritos y donde más se nota si estamos actuando como compradores operativos o como estrategas de abastecimiento, el foco de la negociación es una señal clarísima del tipo de compra que estamos gestionando. Cuando hablamos de compras operativas, el foco de la negociación suele ser más rápido, más táctico, más casi transaccional. En este tipo de negociación se basa en preguntas como: ¿cuál es tu mejor precio? ¿Tienes stock? ¿En cuánto tiempo me lo entregas? Y esto es válido porque el objetivo de la compra operativa es resolver una necesidad inmediata sin complicar el proceso. En estos casos, el poder negociar suele estar basado en el volumen o la frecuencia. Negociamos descuentos por pronto pago, envío gratuito o la entrega express. Pero ahí se acaba la conversación. Cuando pasamos al terreno de las compras estratégicas, la lógica cambia por completo. Ya no estamos negociando solo un precio, estamos negociando una relación, un compromiso mutuo, una solución que debe escalar y sostenerse en el tiempo. Y esto implica que las preguntas también cambian. Escucha esta diferencia: ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué innovación ofreces frente a la competencia? ¿Qué tan robustos son tus procesos de control de calidad? ¿Tienes experiencia con clientes similares al nuestro? ¿Tienes capacidad de crecer con nosotros si aumentamos demanda? ¿Qué garantías das? ¿Cuál es tu acuerdo de nivel de servicio? Ya no es una negociación de partes, es una negociación de visión compartida. Entonces, cada vez que te sientas a negociar, pregúntate: ¿estoy discutiendo un monto o estoy construyendo una solución con el proveedor? Porque si es lo segundo, estás en territorio estratégico. Es ahí donde entra tu rol como facilitador, analista, integrador de necesidades y promotor de alianzas sostenibles. Ese es el tipo de comprador que hoy necesita el mundo real: negociadores que entienden de valor y no solo de los descuentos. Ahora miren estos dos datos que están en la parte baja del slide. Las compras operativas representan el 70% del volumen de transacciones en una organización, es decir, se hacen muchas constantemente. Pero las compras estratégicas representan hasta el 80% del valor económico total en las adquisiciones. Esto quiere decir que aunque hagamos más compras operativas, el grueso del dinero que se mueve, el verdadero músculo financiero, está en las compras estratégicas. Por eso no basta con ser eficientes, tenemos que ser estratégicos. Entonces, ¿cuál es el mensaje clave aquí? Lo operativo mantiene el motor andando y lo estratégico define a dónde va el vehículo. Como profesionales en compras, nuestro trabajo es saber transitar entre ambos mundos, saber cuándo ser ágiles y cuándo ser analíticos. Y sobre todo, entender que detrás de cada decisión de compra hay una oportunidad de generar valor real para la organización. Ahora bien, hasta aquí hemos venido distinguiendo dos grandes tipos de compra: las operativas, que responden al día a día, y las estratégicas, que apuntan al mediano y largo plazo. Pero ¿por qué es tan importante hacer esta diferencia? ¿No sería más fácil tratarlas todas igual, como parte del mismo flujo? En realidad no. Y lo digo con total claridad: no diferenciar los tipos de compra es uno de los errores más caros y comunes que cometen muchas organizaciones. Hoy quiero compartirles 4 razones fundamentales por las que esta decisión no es solo útil, sino esencial si queremos tener una gestión de adquisiciones moderna, eficiente y generadora de valor. Vamos a comenzar por uno de los motivos más contundentes para diferenciar los tipos de compra: el ahorro real. Y recalco esta palabra real porque en muchas organizaciones se habla de ahorro todo el tiempo, pero en la práctica se confunde con recorte, con reacción, con improvisación. Y la idea es a veces entender que eso no es ahorro, ¿no? O sea, no podemos solamente recibir la solicitud, cumplir rápido y cumplir como rápido 3 cotizaciones. Y como suele pasar siempre, se elige el proveedor que ofrece el precio más bajo y caso cerrado, o sea, una falsa ilusión de eficiencia. Pero a veces, ¿qué sucede después? Que el servicio sale mal, hay demoras, no respetan condiciones, el usuario se frustra, hay que rehacer o reemplazar, el costo total termina siendo mayor y eso no es ahorro, es una compra mal planificada que genera consecuencias ocultas. Ahora bien, cuando hablamos de compras estratégicas, la lógica es completamente diferente. Aquí el ahorro no se busca a corto plazo, se construye con inteligencia y planificación. ¿Cómo? A través de una serie de herramientas que permitan optimizar el gasto a nivel global, no caso por caso. Déjame explicarte 3 de las más potentes. Primero, la consolidación de la demanda. Esto significa mirar el conjunto de necesidades de toda la organización, no todo de forma aislada, sino integrada. Muchas instituciones tienen la costumbre de hacer compras por área, por sede, por proyecto, por evento.
Si dan cuenta que varias de estas compras son repetidas, resultados se pierde por negociación, se duplica el trabajo, se fragmenta la capacidad de planificar. Cuando consolidamos, agrupamos todos esos requerimientos similares, incluso distintas unidades, y lanzamos una contratación más robusta. Eso nos permite obtener mejores precios por volumen, economías de escala, optimizar procesos logísticos, reducir la carga operativa del equipo de compras. Un caso concreto es en una organización internacional donde trabajé, cada oficina resulta contar con sus propios servicios de impresión, 18 contratos distintos, 18 proveedores. ¿Qué hicimos? Consolidamos todos en un solo proceso. Seleccionar un solo proveedor. Estratégico que permita hacer el outsourcing con soporte técnico, ideas claros y atención nacional. ¿Qué nos permitió esto? Generar un 20% de ahorro anual y mucho menos caos, sobre todo. Muchas veces las instituciones repiten los mismos procesos de compra una y otra vez todos los años para el mismo servicio, bien gastan tiempo, recursos y cada vez negocian de cero. Un contrato marco, un acuerdo plurianual, permite cerrar una acción por un periodo más largo con condiciones previamente definidas. Y eso se traduce en precios preferenciales, estables, condiciones de entrega o atención preacordadas, esquemas de mejora continua y, por si fuera poco, ahorrar tiempo administrativo y legal. La organización ya no tiene que pasar por todo el circuito burocrático cada vez que compra. Y tercero, es las negociaciones basadas en valor, no solo en el precio. Eso es un cambio de mentalidad clave. El comprador tradicional pregunta cuánto está, el comprador estratégico pregunta cuánto valor me entrega esto a largo plazo, y ahí entra el concepto del costo total de propiedad. Ya no vemos solo el precio de compra, sino implica tener y usar este bien o servicio, qué costos hay, costo logístico, instalación, mantenimiento, repuestos, vida útil, qué impacto ambiental pueda tener, regulatorio, cuánto personal voy a dedicar. ¿Y cuál es la conclusión? Que el ahorro real no se improvisa, no se logra solo con condiciones rápidas ni condiciones aisladas. El ahorro real es el resultado de pensar las compras como parte de la estrategia del negocio. Y para eso necesitamos profesionales capaces de analizar, de planificar, de consolidar, de construir relaciones sostenibles. En otras palabras, comprar bien no es comprar barato, es comprar con visión. Y eso es justamente lo que diferencia un comprador operativo y profesional en la cadena de suministro. Ahora avancemos con el segundo gran beneficio de gestionar las compras de forma estratégica, y es uno que muchas veces subestima: la capacidad de innovar con nuestros proveedores. Y quiero comenzar con una idea sencilla pero poderosa. No toda innovación nace dentro de una empresa. Muchas veces las mejores ideas vienen desde afuera, de quienes están en contacto directo con los materiales, con las tecnologías, con los procesos productivos. ¿Y quiénes son esas personas? Nuestros proveedores. Cuando trabajamos en este enfoque operativo, transaccional, la relación con el proveedor se limita a un intercambio básico. Te pido, me entregas, te pago. Se cierra el ciclo ahí. No hay espacio para conversar, para mejorar o co-crear. Es un vínculo corto, mecánico, muchas veces desconfiado. Y ese tipo de relación, la innovación simplemente no tiene lugar. En cambio, cuando gestionamos compras estratégicas, la lógica cambia por completo y comenzamos a identificar cuáles proveedores tienen capacidades reales para ir más allá de la entrega. Proveedores con capacidad técnica, con experiencia, con know-how, con ideas. Y ahí empieza algo muy interesante: la colaboración. Cuando hablamos de colaborar con proveedores, no estamos diciendo que ellos hagan nuestro trabajo, sino que aporten su mirada especializada a lo que nosotros queremos lograr. Es reconocer que ellos, desde su posición, tienen una visión del mercado, de los materiales, de las soluciones, que pueden enriquecer lo que hacemos. Y esto en la práctica puede significar mejora en el diseño del producto final, cambios en el packaging que reducen costos logísticos, incorporación de materiales más sostenibles, soluciones modulares que se adapten a distintos contextos, propuestas de digitalización o trazabilidad en las entregas, automatización de los procesos manuales. Las grandes empresas ya lo tienen claro. Apple, por ejemplo, ya no solo compra las piezas a Foxconn, co-crea tecnología con ellos. Hay desarrollos que hacen en conjunto. Lo mismo pasa con empresas como BBE, producen baterías para desarrollar nuevas generaciones de productos que ni siquiera están en el mercado todavía, pero van a salir a futuro para poder competir, por ejemplo, con Tesla, Toyota u otras marcas. Y eso no es una casualidad, es el resultado de construir relaciones de largo plazo con visión estratégica y con confianza. Ahora uno podría pensar, ya, pero eso es en Silicon Valley y acá en Perú, en América Latina, no se puede, eso es falso. Y en realidad la innovación se aplica en diversos contextos, o sea, cada realidad es distinta. Por ejemplo, una empresa local de tecnología puede proponer también soluciones dependiendo también del tipo de negocio que tengas. No sé, por ejemplo, si tienes temas en almacén, se puede proponer para el tema de distribución un sistema de escaneo QR para confirmar entregas en campo en tiempo real, incluso sin conexión. Y a veces el programa te puede dar soluciones que tú no te imaginas, pero si tratas de tener ese espacio de apertura para poder trabajar de forma aliada, no va a ser un simple ejecutor, sino va a trabajar un trabajo colaborativo. ¿Y qué se necesita para innovar con proveedores?
Y aquí viene lo más importante, para que eso suceda, para que un proveedor se anime a proponer, a invertir tiempo, a pensar contigo, tiene que sentir que tú estás abierto a escucharlo. Y para eso primero tienes que identificar que okay, no todos los rubros lo requieren, pero sí aquellos que son estratégicos para tu operación, para tu posicionamiento, para tu sostenibilidad. Además necesitas relación de confianza en largo plazo, reglas claras y beneficio mutuo, procesos que permitan espacio para la propuesta técnica del proveedor y sobre todo un mindset abierto desde el área de compras. Entonces, ¿qué nos deja este punto? Que las compras estratégicas no solo ahorran, también transforman y lo hacen cuando tratamos a nuestros proveedores como socios en la mejora continua, no como piezas intercambiables. Hoy en día, muchas soluciones a los grandes retos de las organizaciones, desde eficiencia hasta sostenibilidad, están ahí afuera en el mercado esperando ser integradas. Por eso, eh, eso solo va a pasar cuando dejemos de comprar por urgencia y empecemos a comprar con inteligencia. Ahora avancemos con un beneficio de las compras estratégicas que muchas veces no se mide con números, pero que puede costarle muchísimo más a una empresa que cualquier sobreprecio. Me refiero a la protección de la calidad y la reputación de la organización. Y la calidad no solo tiene que ver con que un producto funcione correctamente, sino tiene que ver con que cumple los estándares que el cliente, el usuario, el beneficiario espera. Y eso se traduce en seguridad, en confianza, en valor percibido. La reputación, por su parte, es intangible que construimos con cada decisión. Una mala experiencia, una entrega fallida, un incumplimiento, y esa reputación se daña. Como sabemos, la confianza se pierde en segundos y puede tardar años en recuperarse. ¿Cómo impactan las compras en esto? Las compras no son una función aislada. Lo que se quiere afecta directamente al producto o servicio que la empresa ofrece. Es decir, si compras insumos de baja calidad, tu producto final va a fallar. Si contratas servicios poco confiables, tu operación se va a retrasar. Si eliges al proveedor solo por precio, pero no evalúas su cumplimiento, podrías estar comprometiendo la continuidad de tu operación. Y lo más grave es, si solo llega al cliente, tu marca es la que pierde, no el proveedor. Y en ese sentido, cuando trabajemos con proveedores estratégicos, el control de calidad no ocurre después de recibir productos, sino durante todo el proceso. Se establecen estándares claros, se comparten guías técnicas, se realizan controles previos, se mantiene un canal de comunicación constante. Esto se traduce en reducción de devoluciones y reprocesos, mejora en la experiencia del cliente, el usuario, prevención de riesgos legales o regulatorios, refuerzo de la imagen institucional. La reputación se construye con decisiones pequeñas y quiero subrayar esto. Muchas veces creemos que la reputación se construye con grandes campañas de marketing, pero en realidad se construye en cada entrega, en cada contrato bien ejecutado, en cada proveedor correctamente elegido. Y una mala compra puede generar un problema técnico, pero muchas malas compras lo que generan es una crisis de confianza y esto es mucho más difícil de solucionar. Entonces, ¿qué papel cumple el comprador estratégico aquí? El comprador estratégico no solo compra, evalúa impactos, piensa en los riesgos, se anticipa, establece relaciones con proveedores que garanticen no solo precios, sino confiabilidad, trazabilidad y calidad. Y en ese rol se convierte en un protector directo del valor que la organización entrega a sus clientes. Ya no somos simplemente operativos que emiten órdenes de compra, somos custodios de la cadena de valor. Y eso implica entender que lo que decidimos hoy puede afectar directamente cómo nos percibe mañana. Ahora llegamos al cuarto beneficio clave de una gestión estratégica de compras: reducir los tiempos de respuesta. Y aquí quiero comenzar con una pregunta para ustedes. ¿Cuántas veces en sus organizaciones han escuchado la frase, la logística está demorando, el área de compras no responde a tiempo? Y estoy seguro de que muchos, y es que en muchas instituciones públicas o privadas, los tiempos de atención a las necesidades internas pueden ser realmente lentos. Pero ¿por qué sucede eso y cómo puede evitarse? Compras lentas no es igual a mala voluntad, compras lentas es igual a un mal diseño. Y no siempre se trata de que el equipo de compras está siendo ineficiente. Muchas veces el problema está en el enfoque. Se gestionan todas las compras como si fueran iguales, se parte de cero cada vez, se repite el mismo análisis, se piden tres cotizaciones para todo, se comparan a ciegas y así se pierde el tiempo valioso. Y cuando esto ocurre, la organización reacciona tarde a las necesidades del negocio y en contextos de alta rotación, de emergencia, de alta demanda, y esta lentitud puede costar caro. La solución está en anticiparse y eso es lo que hace que la compra forme parte de la estrategia. Y en vez de esperar a que las redes usuarias pidan, el enfoque estratégico de compra se basa en el conocimiento anticipado de la demanda, en la planificación,
en tener herramientas que permitan responder con rapidez, sin sacrificar control ni transparencia. ¿Y cómo se logra esto en la práctica? Hay varias estrategias. Estrategias para reducir tipos de respuesta con compras estratégicas, catálogos electrónicos o listas de precios cerradas, productos frecuentes, validados, con precios predefinidos y condiciones negociadas. Esto permite compras inmediatas sin tener que cotizar cada vez, contratos marco con proveedores clave. En vez de negociar cada compra, se establece un marco contractual que regula entregas sucesivas bajo las mismas condiciones, bajo los mismos parámetros de precio, ahorra tiempo y asegura consistencia. Luego tenemos el planeamiento conjunto con varios usuarios. Si sabemos que todos hay campaña escolar, ¿por qué esperar al último minuto para cotizar? O siempre pedir a último momento. Con planificación podemos iniciar procesos con meses de anticipación. Luego tenemos la segmentación por la criticidad. No todo requiere el mismo nivel de análisis. Lo estratégico se analiza a fondo, lo rutinario se vuelve con mecanismos ágiles, y esa es la clave del equilibrio. Y en ese sentido, la idea también aquí es, cuando gestionamos compras estratégicamente, dejamos de correr detrás de las urgencias y empezamos a diseñar sistemas que nos permitan responder rápido cuando se necesite, con respaldo cuando se requiere. Y en ese sentido, el comprador estratégico deja de ser un tramitador para convertirse en un facilitador clave del negocio. Y en la siguiente sección vamos a ver cómo este enfoque también fortalece otro aspecto esencial, la continuidad operativa y la resiliencia de la cadena de suministro. Entonces, cuando nos preguntamos por qué es tan importante distinguir los tipos de compra, la respuesta es clara, porque impactan en el ahorro, en la innovación, en la calidad y en la velocidad con la que respondemos al entorno. Y todo eso no se logra con habilidades técnicas, se logra con criterio, con análisis y visión. Y eso es justamente la mirada que vamos a fortalecer a lo largo del curso, no solo saber comprar, sino saber cuándo, cómo y por qué voy a comprar de cierta manera. Entonces tenemos este mini caso y qué tipo de compra es. Ahora bien, este caso nos va a permitir aterrizar de forma clara y concreta lo que hemos venido discutiendo. Vamos a analizar dos casos que se presentan comúnmente en muchas empresas, desde empresas industriales, municipalidades, startups y cualquier otro tipo de negocio. Ambas son compras necesarias, pero gestionadas de forma totalmente distinta. En el caso A tenemos cartones para embalaje. Tenemos una empresa que realiza mensualmente la compra de cartones para embalaje. Siempre compra lo mismo, igual cantidad, mismo proveedor, misma calidad, mismo precio. No hay cambios sustanciales y hay un acuerdo definido y el proceso debe ser automático, incluso desde un sistema RP con órdenes de compra prediseñadas. ¿Qué nos indica este caso? Que es una compra repetitiva y por tanto de alta frecuencia, que tiene bajo valor unitario, que el riesgo es mínimo, ya que hay varios proveedores en el mercado y el impacto de un retraso o error es bajo. La relación con el proveedor es transaccional, no requiere reuniones estratégicas ni revisión de desempeño constante. Y este es un caso típico de una compra operativa y es justamente ese tipo de compra el que si no se automatiza, se gestiona con eficiencia, puede consumir tiempo valioso al equipo de compras. Y aquí lo importante es la eficiencia, la estandarización, la confiabilidad operativa. No tiene sentido aplicar un proceso estratégico a algo que no lo necesita. Y por otro lado, contamos con este segundo escenario. La empresa está evaluando adquirir un sistema RP integral. No hablamos solo del software, sino de toda una solución que va a implicar integración de módulos de compras, de finanzas, de RH, de inventarios, soporte técnico de al menos 2 años, personalización del sistema, capacitación de usuarios clave, cambio de procesos internos. Y ese tipo de compra implica análisis técnico, financiero, legal y estratégico. No se decide en un día, tampoco se compara con cotizaciones de 3 proveedores por correo. Se requiere evaluar el retorno de la inversión, el ROI, definir los indicadores de éxito, involucrar las múltiples áreas, asegurar compatibilidad con los procesos de negocio. Y algo fundamental, esta decisión tiene alto impacto en la productividad, en la trazabilidad y el crecimiento de la organización. Estamos frente a una compra estratégica donde se construye una relación de largo plazo con el proveedor y donde el éxito de la compra no se mide solo por la entrega, sino por el desempeño sostenido en el tiempo. Y como ven, no se trata de un simple caso de comprar, sino de entender qué estamos comprando, cómo impacta en la organización, cuál es el enfoque correcto para gestionarlo y esa capacidad de discernimiento, de clasificar, de priorizar, de aplicar el enfoque adecuado, es lo que marca la diferencia entre un comprador junior y un comprador estratégico. Y para reforzar lo que acabamos de analizar, vamos a comparar ambos casos
bajo 5 criterios clave que nos permite clasificar los tipos de compra. Tengo la frecuencia que ya la habíamos conversado. El caso A, los cartones se repiten todos los meses, es un proceso cíclico, constante. El caso B, el RP se da una vez cada varios años, no es una compra que se repita con regularidad. El valor unitario, los cartones tienen un valor unitario bajo, se compran muchas unidades, pero el ticket por unidad es pequeño, el RP en cambio representa una inversión alta por unidad, y si fallamos las consecuencias económicas pueden ser severas. El riesgo en el caso es mínimo y si el proveedor no entrega podemos reemplazarlo fácilmente, incluso tener stock de respaldo. En el caso de un error en la elección del RP puede paralizar operaciones, generar rechazo interno o implicar pérdidas por años. Luego tenemos la relación con el proveedor. El proveedor de cartones se mantiene en una relación transaccional. Tú me entregas y yo te pago. No se necesita una gestión compleja. En cambio, con el proveedor del RP se establece una relación estratégica. Hay co-creación, soportes, mejoras, revisiones conjuntas. El proveedor se convierte en un aliado clave para la transformación digital de la empresa. En el tipo de compra y finalmente esta conversación nos lleva a la conclusión natural que el caso es una compra operativa y el caso es una compra estratégica. Y cuando entendemos estas diferencias con claridad, podemos asignar mejor nuestros recursos, nuestros esfuerzos, nuestras herramientas. No es eficiente gestionar una compra de cartones con 10 cotizaciones y reuniones técnicas y sería irresponsable gestionar un RP con una cotización por correo. Es decir, estas diferencias nos permite dar los primeros pasos para profesionalizar nuestra función como compradores y sobre todo clarificar adecuadamente lo que estamos comprando, entender su nivel de impacto y ajustar el proceso de compra al tipo de necesidad. Y esto más adelante se vuelve clave para decidir qué automatizamos, en qué negociamos, en qué invertimos tiempo y cómo diseñamos nuestras estrategias de abastecimiento. Ahora que ya hemos entendido la diferencia entre compras operativas y compras estratégicas, es momento de ponerlo en práctica como un pequeño caso. Imaginemos que todos somos parte del equipo de compras de una empresa industrial que se encuentra en plena expansión. Y esta empresa necesita adquirir los siguientes ítems: tornillos, servicios de limpieza, una máquina de envasado, una consultoría para reestructurar procesos. Puede parecer sencillo al inicio, pero el ejercicio que haremos ahora no va a permitir aplicar criterios concretos para clasificar correctamente estas compras. Porque, como ya dijimos, la forma en la que clasificamos influye directamente en cómo gestionamos, cómo negociamos, cómo planificamos, cómo priorizamos las adquisiciones. Y lo que haremos será lo siguiente. Vamos a analizar cada uno de estos 4 ítems y lo vamos a clasificar como una compra operativa o una compra estratégica. Y vamos a justificar esa clasificación en base a 3 criterios fundamentales: el valor, la criticidad y la frecuencia. ¿Cuál es el valor de lo que estamos comprando? ¿Qué tan crítico es para el funcionamiento de la empresa? ¿Y con qué frecuencia lo vamos a adquirir? Entonces, ya estando en este ejercicio aplicado, aquí tenemos los 4 ítems que la empresa necesita adquirir. Lo que vamos a hacer es clasificar cada uno si se trata de una compra operativa o estratégica. Y para ello usaremos 3 criterios clave: el valor, la criticidad y la frecuencia. Vamos a empezar con los tornillos. A primera vista parece un insumo menor, cierto, pero veamos qué valor tienen. Probablemente bajo, son productos estandarizados, qué tan críticos son, es decir, qué tan grave sería no tener la mayoría de operaciones, son reemplazables y fáciles de conseguir, así que la criticidad sería baja y la frecuencia seguramente alta. Esos componentes suelen reponerse con frecuencia, incluso de forma automatizada. Luego tenemos los servicios de limpieza. Aquí hablamos de un servicio que se contrata regularmente en muchas empresas. Este servicio es continuo, mensual. El valor puede ser moderado, dependiendo del alcance. La criticidad no es alta en términos productivos, pero sí funcional. Es decir, es importante para mantener condiciones adecuadas de trabajo, pero no afecta directamente al core del negocio. Y en cuanto a frecuencia, suele ser alta con contratos que se renuevan anualmente o trimestralmente. Luego tenemos el tercer ítem, la máquina de envasado, que es un equipo de capital que probablemente requiera una inversión significativa. El valor es alto claramente, la criticidad también es alta porque está directamente vinculada a la capacidad productiva. Si la máquina falla o no llega a tiempo, se paraliza la operación. En cuanto a frecuencia, probablemente es una compra
muy puntual, que no se realiza todos los meses ni todos los años, es una inversión de largo plazo. Y finalmente tenemos la consultoría para reestructurar procesos. Y aquí estamos en un terreno más intangible, pero de alto impacto. El valor económico puede ser variable, pero el valor estratégico puede ser alto. La criticidad es elevada, si lo que buscamos es una transformación organizacional y si la frecuencia es baja, ya que todos estos servicios no se controlan de manera constante, sino cuando hay cambios importantes. Entonces, este ejercicio es más que una clasificación, es una forma de entender cómo cada tiempo de compra requiere un enfoque distinto. No podemos aplicar la misma lógica de cotización rápida y fluctuación por precio a todo. Hay ítems que requieren análisis del TCO o costo total de adquisición, contratos robustos, evaluaciones técnicas, visitas in situ, verificación de cumplimiento, mientras que otros pueden optimizarse mediante catálogos electrónicos, marcos de contrato, automatización. Y vamos a ver el caso resuelto para ver cómo podría abordarse esta clasificación desde una lógica técnica aplicada. Bueno, como estamos viendo, tenemos a los tornillos en una clasificación de una compra operativa. Su valor es bajo, no son parte del producto central, se puede reemplazar fácilmente, su frecuencia es alta. Luego tenemos también que sus contratos usualmente son mensuales, renovables, sujetos a evaluación por desempeño. Luego tenemos la máquina de envasado, que es claramente estratégica. Luego tenemos la criticidad, que está en un valor muy alta. Es un componente clave de la operación, afecta directamente la capacidad productiva y en muchos casos la eficiencia de toda la línea, la frecuencia es baja. Estas compras se hacen cada varios años tras evaluaciones técnicas de benchmark de proveedores, análisis de TCO, costo total de propiedad, costos de mantenimiento, garantías y soporte postventa, consultoría para reestructurar procesos. Eh, Ahí tenemos clasificación también estratégica, el valor es muy alto, incluso si el precio monetario no lo refleja. El impacto transversal en la estructura, cultura y resultados organizacionales no, lo vuelve invaluable. La criticidad es alta. Esta consultoría puede rediseñar procesos clave, optimizar la cadena de valor y cambiar por completo el modelo de gestión. La frecuencia es baja. Se contrata en momentos de cambio organizacional, transformación digital, ajustes estructurales. ¿Y qué aprendemos de este análisis? Que el valor económico no siempre es el principal indicador de estrategia. A veces el servicio, un barato, puede tener un impacto enorme si afecta a la operación. Que la criticidad y el impacto en los objetivos de negocio son factores esenciales para decidir cómo comprar, que no todas las compras son iguales. Las compras operativas deben ser rápidas, eficientes, automatizadas, mientras que las compras estratégicas deben ser planeadas, alineadas a los objetivos del negocio, deben estar acompañadas de métricas de valor y desempeño. También va a depender mucho del análisis que vayamos a hacer, que nos cuestionamos más allá de lo evidente. O sea, pensemos más allá de lo que está ahí enfrente de nosotros. O sea, tenemos que tratar de ver ese tipo de análisis. Nos cuestionamos a la hora de hacer una compra, incluso como un refrigerador, no solo ver la marca, ver también el tema del consumo, la frecuencia energética, o sea, ver otros tipos de gastos que puedan estar dentro del costo total del producto. Y la idea justamente del caso es aplicar esos criterios de clasificación, como la frecuencia de la adquisición, la alineación, y ver cómo esos elementos del caso se ubican dentro del espectro entre una compra operativa y estratégica y qué implicancias puede tener en esa gestión. Y otra de las lecciones claves que también nos deja es que el valor monetario no es el único criterio estratégico, es un insumo barato eh, también puede ser crítico si se detiene la operación. Un activo caro no puede ser estratégico si no afecta también a la ventaja competitiva. Luego, también la criticidad y el impacto en los objetivos de negocio son determinantes. Una pregunta clave es si esto falta o falla, qué tan rápido y cuánto impacta la operación y en el cliente. La gestión cambia según la naturaleza de la compra.
Por ejemplo, las operativas, la rapidez, la eficiencia, la automatización, contratos marco, reputación continua, la clasificación, guía la estrategia de abastecimiento, permite asignar recursos, priorizar negociaciones, diseñar contratos, enfocar el seguimiento según el impacto real. Y justamente ese es el tipo de análisis que tenemos que hacer. Ahora, eh, que nos permite tener este tipo de entendimiento, estimados estudiantes, quiero también que nos detengamos un momento a reflexionar en esta frase que resume el corazón de todo lo que también estamos trabajando hoy, que una buena compra no es solo elegir el precio más bajo, es tomar la mejor decisión para el negocio. Puede parecer simple, pero esta afirmación encierra una gran verdad estratégica. Durante muchos años, la función de compras fue vista casi exclusivamente como una tarea administrativa enfocada en negociar precios bajos. Por eso, como hemos visto, es solo la superficie. Hoy en un entorno de alta competitividad, exigencias sociales, regulaciones ambientales y cadenas de suministro complejas, comprar bien implica entender el negocio en su totalidad. Es decir, en una empresa tienes dos tipos de cargo. Uno es el que vende y otro es el que da soporte al que vende. No hay más allá de eso, en realidad. Independientemente de lo que puedan decir, no hay más allá de eso. Lo demás es gasto y no tiene ningún valor. Y también los procesos soportan nuestro negocio. Y justamente un área de compras está gestionada también bajo procesos. Pero sobre todo procesos estructurados que permitan generar eficiencia, eficacia, rentabilidad. También implica esto analizar riesgos, anticipar impactos, tener capacidad de planificación. También saber evaluar calidad. ¿Qué es la calidad? ¿No? La calidad también la define la empresa en relación al cliente, ¿no? También tenemos que hablar de esa cadena de suministro, es decir, cómo va a ser nuestra estrategia corporativa de cadena de suministro y con ello también va a definir nuestro plan de compras, nuestra estrategia de compras. Hay cadenas que se enfocan más en el costo, otras que se enfocan más en el tema de la adaptabilidad, otros en la flexibilidad, otros van más que nada al tema de proximidad, van en tema de innovación, en sostenibilidad, y dependiendo por dónde quieras hacer o quieras hacer un blend de ambos, vas a tener que optar por ciertas decisiones que permitan armar tu plan de acción y por ende que te permita llegar a esas estrategias. Y eso también va a influir en tu plan de compras. Por ejemplo, si vas en costos, vas a tener que enfocarte más en economías de escala, tratar de negociar volúmenes mayores. En agilidad quizás puedas sacrificar costo y vas a tener que optar más que nada por contratos que te permitan tener estructura de fletes y sobre todo garantizar los tiempos de entrega acorde al nivel de servicio que estás esperando dar a tu cliente. Luego también tenemos el hecho de que debemos tomar decisiones basadas en valor total y no solo en costo unitario. Es decir, justamente lo que he mencionado, ¿no? A veces una compra tan simple como un electrodoméstico y puede tener quizás los mismos criterios, quizás una marca similar, tipo entre Samsung o LG, que no hay mucha diferencia. Pueden tener también el mismo servicio postventa, pueden tener también el tema del mismo costo de mantenimiento preventivo, correctivo, pero a veces este detalle como la frecuencia, perdón, el consumo energético que puede tener el equipo que está a simple vista, a veces no lo analizamos. Y eso puede implicar que, por ejemplo, un producto tenga un mayor gasto de consumo que si bien no está directamente dentro del carro del refrigerador, sí lo vamos a ver en nuestro recibo de luz y eso a la larga nos va a generar un mayor gasto mensual. Y considero que son productos que a veces duran 6, 7, 8 años, si hay un impacto financiero que también debemos considerar y a veces ese tipo de análisis puede influir en diversas licitaciones, en la compra de un activo, a la hora de la adquisición de un proyecto o adjudicación. Eso puede cambiar todo el panorama de un momento y un comprador profesional no solo debe llenar formularios o comparar cotizaciones, también debe tener la capacidad de gestionar relaciones, de influir en la estrategia, conectar áreas internas y construir alianzas sostenibles. Por ejemplo, tenemos el caso de IKEA. IKEA es un buen caso, es una empresa que fabrica muebles de Suecia. ¿Y qué hizo IKEA para crecer en 10 años y llegar a lo que es hoy día? Trabajó de forma colaborativa con proveedores. Por ejemplo, redujo de trabajar de casi con 2.400 proveedores a la mitad. ¿Y por qué? Porque prefirió centrarse en proveedores que le sumen valor y que
también forme parte de su desarrollo de productos, es decir, se integre con ellos y generen también una cadena que les permita ser más flexibles y también centrarse en mercados que les permitan tener mayor penetración y sobre todo participación. Y justamente ese también es el tipo de decisiones que tenemos que evaluar con nuestros proveedores, ver exactamente cómo nos podemos cohesionar con ellos, adherir con ellos, ver exactamente cómo nos puede brindar soporte, probablemente incluso en temas de distribución. Cuando hay estos paros, los proveedores son los que más te informan de este tipo de situaciones, nos adelantan mucho a la situación y la idea es tener ese tipo de acuerdos colaborativos, que ellos formen parte de tu cadena de valor de forma estratégica. Y como he mencionado, muchas de las decisiones críticas de una organización, como qué sistema de información elegir, a qué proveedor de logística confiar esas operaciones o qué insumos garantizan la calidad final de su producto, empiezan en compras. Entonces, hay que tener esta idea grabada, ¿no? Nosotros somos como compradores articuladores, transversales entre las áreas, pero también somos agentes estratégicos que no debemos tener una mirada del área de compras con una mirada también, no solo de ahorro, sino también generar valor a la organización, generar impacto real. Y ese impacto empieza por formarse con profundidad, también cuestionar el status quo, lo establecido, analizar también nuestros gastos, porque a veces sucede que no evaluamos exactamente en qué gastamos y por qué gastamos. Usualmente somos muy reactivos, es decir, vamos de frente nomás a, a ir al requerimiento. ¿A qué me refiero con eso? Es que simplemente, no sé, me piden 50 lapiceros, simplemente atiendo el pedido, lo entrego, se paga y ya está. No me cuestiono por qué, si tenía el stock, ni nada. Simplemente lo atiendo y en eso queda. Y la idea en ese sentido es aplicar lo aprendido con un pensamiento crítico, y tener siempre la voluntad de seguir aprendiendo, porque la gestión de compras y proveedores no se domina en una clase ni en un manual, sino en la práctica diaria, en la toma de decisiones complejas y en la búsqueda constante de mejoras. Y eso, el tema de la mejora es algo que también debemos aplicar en nuestro centro de labores, en nuestra vida personal, exactamente también para qué queremos mejorar, por qué queremos mejorar, hacer el análisis causa raíz de los problemas. Y las áreas de compra presentan ese tipo de temáticas, ¿no? Tenemos diversas situaciones en las cuales a veces no entendemos la raíz del problema y por ende no llegamos a la solución. Y la idea es también tener ese tipo de análisis, ¿no? Ese análisis profundo que nos permite detectar exactamente, por ejemplo, en qué gastamos, en qué quizás podemos ahorrar, en qué podemos ver eh, sinergia con los proveedores. Y la idea, por ejemplo, es también ver exactamente cómo podemos innovar, ¿no? Que es también el tema de la innovación, ¿no? Incluso hoy en día, como está impactado el sector humanitario, la innovación juega también un papel vital, ¿no? Lamentablemente por el tema de Trump y la política exterior que tiene Estados Unidos ha sido fuertemente impactado, se ha reducido el financiamiento y las condiciones actualmente no son las ideales, pero justamente la creatividad lo es. Y la idea ahí es también ver eficiencias, ¿no? Ver exactamente cómo puedo redirigir mi estrategia. Y así como aplica en este sector, es lo mismo con los proveedores, ¿no? Ver exactamente también si tenemos algún proyecto, ver exactamente cómo podemos compenetrar a ellos como parte de la estrategia, quizás en el diseño del empaque, en el diseño del producto, en el tema de la distribución, por ejemplo, llegar a alguna zona que no podemos llegar, pero otro proveedor tenga la capacidad, incluso hacer un cruce de capacidades, ¿no? Porque hay que tener algo. Nosotros podemos tener el mejor producto, pero también hay que entender exactamente cuáles son nuestras capacidades a nivel de cadena de suministro y cuáles son las prioridades que podemos tener a nivel de negocio. Es decir, prioridades son lo que va relacionado al cliente, a tu usuario final. Exactamente qué es lo que espera el cliente de ti versus qué capacidades tienes. Si puedes competir en costos, si puedes competir en agilidad, en flexibilidad, quizás en el valor de sostenibilidad, y en base a ello defines tu gap o tu brecha, exactamente, que te permita que puedas generar tu propuesta de valor, tu propósito ante el mundo, para saber con qué compites, qué tipo de estrategia voy a aplicar, si implico un liderazgo en costos, diferenciación, nicho, por hablar un poco de Porter. Y es el tipo de análisis que tenemos que hacer. Y para la siguiente clase,
vamos a ver lo que es la segmentación de los proveedores, que es un tema muy, muy interesante, en el cual también nos va a permitir cuestionarnos más allá de lo que estamos viendo actualmente. eh, También nos va a permitir tener otro paso clave para alinear nuestra estrategia de compras con las metas organizacionales. Y es muy importante en realidad segmentar. Y en ese sentido, les agradezco mucho su tiempo y justamente, como les había mencionado esta frase, que me parece muy relevante para este momento, que bueno, una buena compra no es solo elegir el precio más bajo, es tomar la mejor decisión para el negocio. Y es un tipo también de idea que yo deseo que se lleven, que traten de ver más allá de solamente el precio, vean otro tipo de análisis, valoren quizás otros factores de evaluación y eso se van a dar cuenta en el tiempo cuando tengan diversos requerimientos o sobre todo proyectos en los cuales el precio no va a ser el factor final, sino puede ser también el equipo técnico que tenga la empresa, puede ser también los tiempos de entrega, el nivel de servicio. A veces por matar en costo, sacrifico calidad, sacrifico servicio y eso a la larga te puede hacer quedar mal a ti. Y sobre todo si el servicio que contratas de cara a un cliente, eso también puede implicar en tu imagen reputacional. Y eso es lo que también quiero que se traten de ver ese tipo de análisis, porque esta afirmación en verdad encierra una gran verdad. Y la idea es que justamente compras actúe de forma estratégica y no de forma tan operativa, tan mecanizada, tan reactiva. Y, y no lo vemos desde ese lado, ¿no? Eso es simplemente lo que vemos en la parte exterior. Ya estamos en un entorno altamente competitivo, hay muchas exigencias, hay escrutinio ciudadano, los clientes no perdonan nada, hay muchas regulaciones a nivel local como a nivel internacional. Las cadenas de suministro hoy día compiten más eh, por cuán más potente es tu cadena versus la otra. Hoy en día las cadenas de suministro impactan incluso en tus costos operativos. Cuantos mejores costos tengas, es mucho mejor. Y es donde siempre, en cualquier situación de crisis política, económica, pandemia, etcétera, es donde más se va a competir, porque es ahí donde puedes mejorar tus costos y optimizar tiempos. Y justamente también comprar bien implica entender el negocio en su totalidad. Y justamente por eso sí hay que analizar el gasto. ¿Por qué compro esto? Hay que conocer también bien a mis áreas, a tus usuarios internos, a aprender a entenderlos, a entender sus fichas técnicas, por qué lo compra, para qué lo necesita, dónde lo va a implementar y sobre todo también aterrizarlos, porque a veces el usuario interno te puede pedir un Audi, pero en realidad necesita simplemente una marca más simple como un Mitsubishi o un Toyota. Entonces, ese tipo de situaciones se puede presentar y es también parte del comprador no solo ser reactivo, sino entender y ponerse en los pies de tu cliente interno. Aprender también a analizar los riesgos, anticipar los impactos, a planificar, porque la planificación es clave en el tema de compras. A veces sucede que tenemos todo para ayer, pero no debería ser así, sino quizás tener un MRP que te permita planificar el maestro de tus productos y estar anticipándote exactamente cuánto tienes tu punto de reorden y también de orden, saber exactamente cuándo podrías tener un quiebre de stock para poder tú monitorear a tus compradores y también monitorear a tus proveedores exactamente cuánto te deben reponer y no quebrar, porque en el caso de manufactura, un error así te puede parar toda la planta y en realidad es una pérdida de dinero grave, ¿no? Por ejemplo, un tema de almacén que, pues, no sé, se te cae cuatro cajas, a parar toda la planta es terrible en realidad. También aprender a entender la calidad, ¿no? La calidad de los productos, exactamente todo a partir igual de cómo lo defina tanto la empresa y en relación a su cliente. También valoremos el tema de la sostenibilidad, ¿no? También empezar a hacer compras éticas, compras sostenibles, promover las industrias locales o negocios locales de zonas rurales. Y justamente ese tipo de decisiones es que sea el valor total en realidad. Y ese es el tipo de comprador que espero que lleguemos a hacer en las siguientes clases y ante todo les agradezco su atención y espero se puedan abrir una nueva mirada en esta profesión, en el mundo de la supply chain y sobre todo también por apostar por una formación que no solo los prepare para ejecutar tareas, sino para tomar decisiones con criterio. Y gracias, ya nos estamos viendo en la siguiente clase y si tienen alguna duda o pregunta, adelante. Pueden escribirlo en el chat o en todo caso participar.
Gracias, Gilma.